frecuente, el cetococo neumonea, ¿no? Sería de la Neisseria de meningitis, ¿no? Son responsables entregamos el 80% de las meningitis, de tipo bacteriano, ¿no? Todo el mismo bacteriano. En estos países, sobre todo, es de 1 a 6 casos por 1.000 habitantes, o sea, es más frecuente, ¿no? Y en otros reportan 1.000 casos por 100.000, o sea, en países más bajos. Pero de todas maneras se debe ahora, a pesar que hay más infecciones, pero hay una reducción de la mortalidad que en comparación de décadas pasadas. Más o menos este porcentaje de 135.000 muertes al año mundialmente. No mueren casos, a pesar de que se están aumentando los casos. Lo que se entiende son las secuelas neurológicas, ¿no? Siempre hay una triada clásica, ¿no? De la meningitis, ¿cómo puedo sospechar un paciente que tiene meningitis? Obviamente tiene que aparecer fiebre, ¿no? Tiene fiebre. 2, tiene que ver signos de infección faríngea. Acá está toda la cefalea y hasta el estado de nivel de conciencia empieza a alterar, ¿no? Un paciente que tenga nomás fiebre, signos de infección faríngea, o sea, que tenga bien calvo, cisco, esos signos que se expresan, nos hace sospechar una meningitis. Aunque esas actividades solo están presentes en ese porcentaje, pero los que tienen, mira, síndrome de cefalea, fiebre que tienen lugar, con alteración mental o no, tienen el 95%. O sea, si un paciente tiene estos 4 síntomas, mira, lo más probable es que sea una meningitis, pero los de arriba es solo el 50%. Bacteriana, ¿no? Entonces es una infección supurativa, le llaman así, los MAPUS de leucocitos y bacterias. Hay el tipo de subaguda, es causa aguda, ¿no? Dentro del espacio subaracnoidal, no se olviden eso, donde, aparte de que están inflamadas las electromenites, pero en sí es el líquido cefalorraquídeo el que está patológico, que se acompaña de una reacción inflamatoria de las meninges y parénquima cerebral cuando ya pasamos a la meningoencefalitis. Puede producir, como hemos dicho, disminución del estado de conciencia, puede producir apoplegías, puede producir convulsiones también cuando ataca al parénquima y puede también aumentar el aumento de la presión intracraneal. Este tipo de infecciones son bastante mortales o frecuentes. ¿Cuáles son los patógenos más frecuentes? Como ya dijimos, si te preguntan el examen, ¿cuál de tus bacterias es la que produce más frecuente? Son entre las dos: el Staphylococcus pneumoniae y la Neisseria meningitis. Ya no se va a olvidar eso. Con 85%. También por Staphylococcus del grupo B, por la disteria y por Haemophilus influenza. Seguimos. Dice, por Staphylococcus pneumoniae, dice, es la causa más frecuente en menor de 20 años. La gente más joven, eso es el Staphylococcus. El factor predisponente más importante es la neumonía, ¿no? Si uno tiene una neumonía, ¿no?, por ese neumococo, es un factor predisponente para que se vaya al cerebro de infección. Otros factores de riesgo son, bueno, tiene una mortalidad hoy en día de hasta el 20%, hasta el 28%. Ya, bueno. Cuando sospechamos por esta Neisseria meningitis que tiene alto porcentaje
hay que ver estos síntomas frecuentes, ¿no? La aparición de pequeñas o zonas purpúreas en la piel. Es importante. La infección puede ser iniciada por una colonización nasofaríngea. En algunos pacientes es fulminante y causa la muerte en las siguientes horas de inicio de los síntomas. El riesgo de una enfermedad invasora depende, obviamente, de la virulencia de la bacteria y también la inmunidad del huésped, de los hospederos. Entonces, una clasificación, ¿no? Para ver, ¿no? Hay que tener en cuenta, especificar, dónde se ha contactado, dónde se ha adquirido la infección. En un hospital o en el lugar donde vive, ¿no? Entonces, hay que ver, siempre pensar que también es una bacteriana o es una viral, ¿no? Antes de entrar allá, ¿no? Y vamos a determinar si es una aguda, es una subaguda, o es una crónica, o es una recurrente, ¿no? Eso es importantísimo también para el ejemplo también, ¿no? Y vamos a ver cómo se desarrolla eso. Entonces, los sitios de donde puede aparecer una meningitis, o sea, el lugar de origen es una mastoiditis, ¿no? Vamos a tener otras imágenes también. Entonces, ahí está la actividad clásica: el meningismo, fiebre, rigidez bucal y la cefalea. Eso voy a decir. Fiebre, rigidez bucal y cefalea, con o sin trastorno de estado sensorio, ¿no? Eso es prácticamente un 90% que tiene una neumonía o una meningitis bacteriana. Porque las virales no son tan agudas. Ya. En este vemos que más del 75% tienen bajo nivel de estado de conciencia, ¿no? Así ya utilizan nivel. Las náuseas infrecuentes y la fotopenia son también frecuentes, y eso ya son síntomas ya más asociados de más gravedad, ¿no? Y un buen porcentaje también de esta crisis convulsiva, sobre todo esto cuando ya se está afectando el parénquima cerebral también. Ya, entonces, por eso yo puedo preguntar al paciente que esté en calma. Si vamos acá, entonces nos va a dar obviamente, como he dicho, signos de hipertensión intracraniana, ¿no? Que es una complicación esperada y conduce a qué? Al coma. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿No? Hay deterioro del estado de conciencia, hay de pupilas, hay posturas de deceleración, de constipación, hay pares de los pares craneales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la complicación más fatídica de una crisis bacteriana? Es esta, la hipertensión endocraniana, que nos puede llevar a una herniación. Entonces, hay que estudiar, porque la meningitis puede estar en todos los sitios de la meninge, ¿no? Que puede ser, no en un solo lugar, ¿no? Como ese hito se bloqueó, se funde todo, ¿no? Entonces, ahí está la postura, yo lo haré, ¿no? Como un paciente tiene meningitis, ¿no? Esa postura con el cuello está ahí hiperreflexo y con la flexión de las piernas, ¿no? Como si se haya tirado para atrás, ¿no? Esa postura así. También hay otro ciclo, ¿no? A ver si es la misma postura, ¿no? Las piernas en semiflexión y el cuello hiperextendido, ¿no? Y eso ya nos hace pensar que después puede tener una meningitis. Hay que dar unos signos, ¿no? Que el paciente cuando se sienta recoge dobla la rodilla, ¿no? Es una reacción meninge. Uno de estos haciendo un poco de pedir, gracias. Ya. Ustedes se han estudiado el signo, ¿no? Kerry, ¿no? Cuando tú levantas la pierna,
El otro lado se empieza a doblar solito. Cuando tú flexionas el cuello, también flexiona la rodilla, ¿no? Son signos de inflamación benigna. Todo eso va a tener nuestro paciente que estamos especialmente en una. También es otro de los ejercicios idóneos. Cuando tú le das, es lo que gusta viendo, le das una pierna y la otra se flexiona simultáneamente. Entonces, ¿qué hacer en este caso? ¿Qué hacer? Entonces, primero, debe ser un estudio de la función lumbar. Obviamente, siempre y cuando el paciente no tiene signos de hipertensión endocraniana, si no lo vamos a enclavar al paciente, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, hacemos una punción lumbar para generalmente el líquido cefalógico, que es cristal de roca, se le llama. En estos casos está como si fuera chocolatado, está purulento, ¿no? Se nota clarísimo, ya de arranque. Obviamente el goteo que sale apurado. Si tenemos un manómetro para medir la presión, va a salir hasta 30, ¿no? Entonces ya nos damos cuenta que es una. O sea, no solo tiene inflamado acá arriba, todo el cuerpo está inflamado. ¿Para qué nos sirve ese líquido cefalorraquídeo? Justamente para hacer el análisis, ¿no? Sobre todo necesitamos el cultivo, ¿no? También podemos sacar de sangre del paciente, ¿no? Hacer el famoso PCR, ¿verdad? Que es una gradación del ADN de las bacterias, ¿no? Nos puede saber qué germen, qué bacteria nos está atacando, ¿no? También en otros casos dicen que hacen hasta biopsias de las meninges, ¿no? Es un poquito ya más complejo, pero nosotros hacemos eso. Y obviamente el estudio de imagen no ayuda mucho, nos ayuda a descartar otra cosa, sí, pero tenemos que tener una resonancia para ver que las meninges están inflamadas, se endurecen las meninges. Entonces, siempre hay que distinguir qué es esta meningitis, a pesar que estamos escuchando que es bacteriana, puede ser tipo infeccioso o no infeccioso, ¿no? Acá por el día los dos son las endocarditis, la gonorrea subarachnoidea también está bien parecido, pero acá no tiene piel, ¿no? Y algunas neoplasias que también, creo que en la próxima clase no va a ver, dan síntomas parecidos, ¿no? a una meningitis general. Por eso acá simplemente es el estatus, ¿no? Esta meningitis es infecciosa o es no infecciosa. Porque hay gente que no hace pierde. A ver acá. Bueno, mientras nosotros, si ya tenemos toda la clínica de un paciente que tiene fiebre, higiene bucal, signos meningios adicionales, está entrando en fase de coma, mientras hacemos la piel, mientras hacemos el cultivo, siempre se recomienda hacer una cobertura antibiótica, le llaman empírica, ¿no? Ya por experiencia nosotros estamos tratamiento mixto para los anaerobios y para los aerobios, para los gran positivos y para los gran negativos. Son antibióticos de amplio espectro, ¿no? Eso es lo que se recomienda, ¿no? Entonces, por eso dice ahí tratamiento empírico inicial. Ya como va pasando los días, ya vemos qué antibiótico le corresponde, ¿no? Acá han hecho unas cuantas, pero no sé, bueno, la base son las cefalosporinas, la vancomicina, el meropenem, que son que hayan pasado. Mira acá. Es parte del tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo es el pronóstico? Estas condiciones nos van a decir que el paciente lo más probable que fallezca, ¿no? Cuando aparecen convulsiones, cuando aparecen signos de hipertensión endocraniana, cuando la edad es menor de 3 años o mayor de 56 años, son 50 años, 56 años. Acá hay un hecho importante.
cuando hay retraso en el tratamiento de la cobertura antibiótica. Y esa continua disminución del nivel de conciencia desde el ingreso hacia adelante. Estas 3 cosas, 4 cosas, 5 cosas, nos pedís que el paciente lo va a poner en cabeza. Obviamente va a depender de la virulencia del gen, ¿no? Acá entramos a otro tema, una meningitis subaguda. Dice, esta cuando se presenta, cuando empiezan a tener esos síntomas, pero que esos síntomas están ya entre varios, 3 o una semana. ¿Ya? El paciente asaba así, ya, en su casa, así lo hace 3 días, sí, pero estas meningitis agudas son de piso súbito, de un día por otro. Pero estas meningitis subagudas son así, dice, de 1 o más días que está así el paciente. O sea, como que pareciera que está bien la inmunidad del paciente. Pero así se necesita la meningitis subaguda. Tiene su patología, ¿no? Y lo que me digo ahorita, mira, cefalea persistente, rigidez del cuello, febrícula, mira. No tanta y una letargia. O sea, ¿quiénes lo pueden producir? La sífilis, los hongos, las levaduras y esta bacteria. A ver. Una bacteria. ¿Qué dice acá? Sí, micobacterias tuberculosas. Ellos producen una meningitis subaguda. O sea, no es tan violenta como la primera. Entonces, al igual, hay patologías del antiguo cefaloraquídeo. Igual hay que hacer, ¿no?, el PCR u otras pruebas serológicas de acuerdo a lo que se está sospechando, pero se impone la punción lumbar, ¿no? Ustedes se dan cuenta que casi no se toma imagen, ¿no? No sirve mucho la tomografía para estos casos. Pues acá, este es un paso. Este es un tratamiento más o menos, cuando yo encuentro este tipo de bacterias, ¿no? Ahorita vamos a hablar de las tuberculosas meningitis. Pues son tratamientos, ¿no? Ya sabemos que para la sífilis es la penicilina G, ¿no? Para los hongos, el fluconazol, y así para tuberculosis tienen todo un esquema, y también va a depender de los medicamentos que tiene el hospital, ¿no? Entonces, de la misma meningitis bacteriana, estas son las complicaciones, ¿no? Convulsiones, daños neurológicos, focales, socorro de una romboencefalitis, sobre todo esta listeria rex. Y esta listeria meningitis, lesiones como exantema, hemos visto que tejiera y púrpura palpable, ¿no? Y el escritorio pulmonar, o sea, este que se encuentra en el oído, es el que produce la mayoría de los meningitis agudas suculativas. Bueno, esa vamos a ver ya. Entonces, no se olviden que las meningitis bacterianas hay la aguda y la subaguda, o sea, y puede ser causada por bacterias, por hongos, y acá vamos a hablar de las meningitis virales, ¿no? Vírus.
ustedes saben que para los virus ya hay tratamiento ahora, ¿no? Se empezó con los pacientes que tenían el SIDA. Entonces, gracias a eso ya se ha podido controlar el SIDA, ¿no? Estas meningitis víricas se más que todo en los tiempos de verano. ¿Ya? Tienen un curso clínico leve, benigno, ¿no?, que las bacterianas, ¿no? Dice, en España, con este virus de Coxsackie es el más frecuente, es el 90%. ¿Ya? Y le da esta clínica, ¿no? Cefalea, fotofobia, fiebre, náuseas y vómitos. Y da también un cuadro gastrointestinal, como que pudiera preceder, ¿no? De ahí se va a intentar desaparecer el mal. Entonces, y la segunda causa de meningitis aséptica es ese virus de herpes zóster, ¿no? Sobre todo cuando uno hace una exploración genital, ¿no? Esa es la segunda causa. O sea, las meningitis víricas se llaman meningitis aséptica, ¿no? O sea, están los síntomas, cefaleas, fiebre de nuca, manifestaciones generales por la fiebre y alteraciones que podrían por coma de confusión. Pero estas bacterias hoy en día, estas pandemias, ya se han controlado con la vacuna, ¿no? Entonces, siempre estas infecciones virales son más frecuentes de los niños. Entre los enterovirus, herpesvirus, adenovirus con menor incidencia. Nosotros una incidencia estimada de 2.4 a 15 casos por 1.000 habitantes, ¿sabes? Y el 80% es debido a enterovirus, ¿no? Luego está el herpesvirus y el adenovirus, ¿no? En ese orden. Acá, entonces ya hemos dicho, más común es el enterovirus, ¿no? Menos comunes son estos que están acá, de la parvovirus, virus del herpes simple, el herpes virus humano 1, el citomegalovirus también, pero con menos frecuencia, ¿no? Pero este es el que los enterovirus de Coxsackie son los que producen en el humano más una meningitis viral aguda. Bueno, hoy en día estas meningitis tienen que ser reportadas obligatoriamente, ¿no? Es igual que se tiene que hacer notar. Ahí está la incidencia de casos, 60.000 a 75.000 casos por año. Dice acá, existe un incremento sustancial durante los climas templados, ¿no? Ya vemos que los enterovirus son los más frecuentes para esa actividad. Entonces, igual que el otro también se hace la función de biocerromarquidio, el PCR con mayor razón acá, porque se puede ya detectar los virus, su cadena de ADN o su RN, codifica sus ADN, ¿no? Y las otras pruebas serológicas, ¿no? Para detectar siempre que no hay buena enfermedad. Pero la base está en el equipo de entonces acá nos puede ser sospechar, ¿no?, que ha sido una meningitis no tratada, porque no es tan intensa, siempre y cuando el patógeno no sea tan virulento, o una meningitis causada por hongos o micobacterias, hemos dicho, nos hace pensar casi tiene la misma técnica de una meningitis viral. Nos puede ser tratada por una meningitis secundaria de enfermedades inflamatorias no infecciosas, como hemos visto, una hemorragia de la novedad también nos puede ser, y por la neurocitis. Acá, o sea, ¿cómo se introduce, ¿no?,
el virus A, ¿no? Dice acá, las terminaciones nerviosas generalmente son las que por ahí se mete el virus, ¿no? O también hay vías de distribución hematógena, ¿no? También puede gastrointestinal, las placas de Peyer, ¿no? Entonces, acá son afectados por los virus cuando se meten por la piel, ¿no? Ya, pueden ir directamente a la médula espinal, al hipotálamo y al tallo cerebral. Se es claro, ¿no? ¿Cómo utiliza el virus al ser humano? Ya, bueno, acá es el tratamiento, ¿no? Tenemos el aciclovir, el fanciclovir y el valaciclovir, ¿no? Prácticamente la meningitis viral sí es tratable, sí es recuperable, es menos agresiva que la meningitis bacteriana. No trae tanta complicación tampoco. Y eso es lo que le llaman meningitis aséptica, ¿no? Pero hoy día le están echándole ese virus de la otra, el virus de la el virus de la Coxsackie, ¿no? Entonces, y acá pues no se encuentra ni cultivo ni nada, el PCR está todo normal, o sea, no, pero el paciente tiene fiebre, tiene un can, todo eso es realmente la séptica, ¿no? Pero lo más frecuente dicen que son uno de los enterovirus relacionados con o Coxsackie tipo A y B, entonces parece que todavía no se puede determinar. Yo entiendo si tenemos el PCR que mira todas las cadenas de ADN, pero no encuentra, no se encuentra. O sea, todo está negativo en los análisis, solamente. Ahí también se están echando que incluso los arbovirus, que es la causa más de meningitis. En sí debe ser viral, no. Acá hay este tipo de meningitis aséptica de causa no infecciosa, ¿no? Por enfermedades autoinmunes también, puede una meningitis aséptica, por la sarcoidosis, por la vasculitis, por la enfermedad, hasta un cáncer puede dar una y la famosa, bueno, son enfermedades raras en el sumerio, ¿no? Ahí también enfermedad inducida por drogas, ¿no? También se puede dar un tipo de entonces igual da, ¿no? La dolor de cabeza, fiebre, el bucal, signos de fotofobia, ¿no? Bastante parecido a mí, la bacteriana. Acá hacemos una comparación con el líquido cefalorraquídeo. Miren que el líquido normal es cristal de roca, tiene glucosa las 3/4 partes de su basal, o sea 70, ¿sí? Tiene los cloruros en 112, máximo puede tener hasta 3-4 células blancas, o sea, leucocitos, ¿ya? Y proteínas máximo puede tener hasta 40-45. Entonces, quien nos altera mucho es la bacteriana, ¿no? Entonces, eso nos altera bastante, sobre todo porque la glucosa se baja hasta 10, hasta 15. Hay más de 100.000, más de 100 células polinucleares, ¿no? Y lo que nos hace pensar es que los cloruros bajan. Eso nos hace sospechar. Aquí dice acá, ahorita hay otro video más claro. En cambio, en las otras meningitis no se baja mucho la glucosa y las proteínas se elevan, ¿no? Y la proteína se eleva, o sea, y la proteína se eleva acá más de 100 se eleva. En cambio, en la aséptica está normal, pero más es la meningitis la que se altera casi la mayoría de los niveles. Aquí, esto ya hemos visto, puede ser
¿no? Les dar por las placas de pelo, ¿no? Ahí se meten los virus y caminan por los axones, los receptores. Ya, acá es otra meningitis que es frecuente en el Perú. Y esta es causada por o sea, esta es una meningitis subaguda, ¿no? Entonces, como dice, que se caracteriza por un cuadro de meningitis subaguda o crónica también puede ser. Acá sí afecta a los pares craneales, acá. Generalmente son los niños o los ancianos o los inmunodeprimidos. Una mortalidad terrible, hasta 40%. Esta tuberculosis. Entonces, tiene tres procesos patológicos principales: el exudado tuberculoso, el granuloma tuberculoso y la vasculitis obliterativa. Esos tres vamos a dar tuberculosis. Entonces, aquí está. Generalmente difícil de encontrar RK positivo, ¿no? Solamente en los pulmones es alta la frecuencia de positividad. En los otros tejidos, tuberculosis ósea, tuberculosis no es bien difícil que encuentres positivo. Entonces hay una reacción entre la micobacteria y los macrófagos, ¿no? Y eso es lo que nos va a formar los granulomas, ¿no? También dice, una vez infectados los macrófagos, o sea, traen más macrófagos, pueden ir a otro lado y pueden formar inclusive varios granulomas, no un solo granuloma, varios granulomas. Similar a una tumoración, ahorita vamos a ver las imágenes, formado por escasos vacilos, ¿sabes? Pero sí gran tejido de granulación. Generalmente es uno solo, pero puede haber dos hasta dos, puede haber más de uno también. Si es mayor a esa dimensión, 12 milímetros, puede causar una masa a partir de aumentar la presión del cerebro. Miren, ¿qué calculamos? De 3 a 30% de lesiones ocupativas intracerebrales. O sea, de los tuberculosos, mira, ¿hasta qué porcentaje hacen meningitis tuberculosa? Entonces, acá la imagen es convencionalmente no útil para dos imágenes, ¿no? Pero la tuberculosis sí podemos ver esos dos granulomas, nada más, no se puede ver nada, pero podemos ver otro tipo de patologías también, ¿no? Por eso dice, convencionalmente no útiles para el diagnóstico de etiologías virales y bacterias, o sea, no se utilizan las tomografías. Entonces, aquí, por ejemplo, nadie corresponde a los síntomas, mira como decaimiento general a lo largo de 2 a 8 semanas, hay a veces irritabilidad, cambios en la conducta, fiebre, dolor de cabeza, estado confusional, pero mira, tienen compromisos locales craneales, hay hipertrofia craneal, ácidos meningios, hemiparesia o hemiplegia, crisis convulsiva, y puede haber formas de leves a graves. Entonces, ahí está un paciente que se le ha paralizado los motores. Entonces es importante, uno que yo sospeche de tuberculosis, va a poner una placa radiográfica de pulmón, obviamente. Entonces, siempre
todas las medidas, el líquido sanguíneo es el que nos va a dar bastante luz hasta de qué se trata, ¿no? Entonces, mira cómo la glucosa se ha bajado de 20 a 40, ¿no? Las proteínas como se han subido hasta 500, máximo es 40. Entonces, hay los ciclos de acrolamina de polígonos nucleares en las primeras horas. Esto es para ver allá, del virus aquí, los polígonos han salido pésimos. Pero ya sabes que lo que se altera es la misma directo, se hace más opalescente. Aquellas tuberculosis, el líquido es un poco opalescente, o sea, medio amarillo. Nosotros cuando usamos, hay tuberculosis de frente, porque ya sabemos que es, en cambio la bacterial aguda es bien turbulenta. Y en las virales, recontra transparentes, no hay luz transparente. Entonces, bueno, ahí sí tenemos que dar corticoides de los días, ¿no? Pero siempre hay que darle ya su tratamiento. Esa es forma general, ¿no? Esa es forma general para toda la medicina. Que era eso sus años. Nos habla de corticoides. Ya, entonces, otro tópico que vamos a tocar son los granulomas encefálicos. ¿Quiénes nos pueden dar granulomas encefálicos? Claro, la primera está pues el tuberoso, ¿no? También da la sífilis, también hay algunos hongos, ¿no? ¿Qué otras patologías dan otros parásitos? Las cinceras, los soplasmas, las mechadas, las amebas, bueno, y otros microorganismos que no son muy. También nos puede dar de tipo inflamatorio un cuerpo extraño intracranial. Es la enfermedad de neurosarcoidosis, la enfermedad de cuello. Hay una enfermedad granulomatosa crónica, ¿no? O sea, yo veo un granuloma, no es ya tuberculoso. Tú ves que tienes que tener, hay que descartar todas esas cosas. La enfermedad tuberculosa se caracteriza por eso, ¿no? Es un tubo sólido localizado en el centro central y es relativamente avascular, ¿no? Creen que el óptimo es más redonda o puede ser globulosa también. Tiene una cápsula delgada que se forma en el parénquima del cerebro y en la médula también. Los granulomas son dentro del parénquima. Como dice, puede afectar el cerebro, la médula, las meninges, si hablamos de la normal tuberculosis. Vamos acá si vamos a ver las imágenes. Allá, hoy vamos a ver los imágenes. Esos entre los granulomas tuberculosos. Pero también hay las lesiones en anillos cerebrales, ¿no? Entonces, mira quiénes se pueden dar lesiones en anillos. Las neoplasias primeras, los gliomas, de grado de alto grado de malignidad, los linfomas, los metastásicos, los accesos cerebrales piógenos en sus estadios ya bien formados, también los hongos, ¿no? Tumores quísticos, ¿no? También existen los quistes araquideos. Hay también hematomas en reabsorción, no sabemos si se ve el paciente que podemos encontrar ahí, ¿no? Y también por radiación, ¿no? Algo entendemos que tiene una correlación entre los granulomas con los anillos. Entonces, ahí se mira así. Este es un granuloma, ¿no? O sea, todo esto es un granuloma, por ejemplo. Así, de esa forma puede ser, pero los más frecuentes son así. Bien redondos, pueden ser únicos o dos, o también así en forma piramidal. Acá, es un granuloma, ¿no? Este tejido es el Scolex.
Hay otro. Generalmente la neuropsicosis, que es producida por la larva de la TENI, se cura solito. Y en un país encontramos esta clasificación, ¿no? Es una neuropsicosis calificada. Pero en su etapa que está inicial es así, se dice. Ya. Entonces, ahora hemos hablado de las meningitis, ¿no? Ahora vamos a hablar de la encefalitis. O sea, ya una inflamación ya del parénquima cerebral, ¿no? Como ahí dice, a menudo dice, es simultáneo con las meningitis, ¿no? Por eso sí decía una meningoencefalitis. Pero sí puede haber meningitis sola, sí puede haber. Pero una encefalitis purita, bien difícil. Puede ser causa infecciosa, postinfecciosa, una encefalitis aguda diseminada, una autoinmunitaria. El primer agente etiológico es el virus del herpes zóster 1. Otros virus, como dice acá, los enterovirus. Los del estómago, ¿no? Virus y uno de virus. Y los virus oportunistas. Entonces, estamos hablando de la encefalitis, ya de la meningitis. Entonces, como dice ahí, la clínica es de un síndrome febril, de un síndrome de infección meningia, casi la misma triada, porque, como digo, siempre se da acompañada de meningoencefalitis. Pues va a tener todo ese nivel de conciencia. Acá sí nos puede dar ya focalidad neurológica. ¿Por qué? Porque se puede estar inflamando una zona motora y nos puede dar lejía del otro lado. Acá sí necesitamos hacerle una imagen, ¿no? Como dice el tratar. La PNM es importante, ¿no? Para ver si te acompaña una meningoencefalitis. Entonces, como dice, como la causa más frecuente de la encefalitis es un virus, pues hay que dar el tratamiento precoz, como así lo dice, ¿no? Que reduce las mortalidades secuelas neurológicas. En ausencia de un tratamiento encefálicas herpéticas, ya 70% mueren o dejan secuelas psicológicas muy graves. Ahí está. Para que todo el cerebro se va, ¿no? El telencéfalo, el encéfalo, el desencéfalo, el bulbo raquídeo, ¿no? La médula espinal también se da, todo se da. Cuando se afecta el cerebro, pues ya es una enfermedad severa, ¿no? No es como una meningitis viral, no es tan severa, ¿no? La herpes es así, cuando se va al sistema nervioso central, ¿no? Claro, acá cuando es viral así, no es irritada la meningitis. Pero es terriblemente grave. Más de 100 virus se han detectado como agentes causales en el mundo de la encefalitis viral, ¿no? Es bastante complejo y cada país es diferente, ¿no? Cada país es diferente. Hay habido epidemias por adenovirus, ¿no? Pero con nosotros, generalmente la gente que está inmunodeprimida es la que desarrolla la encefalitis viral. Incidencia de 3.5 a 7.1 por 100.000 personas al año. No es muy frecuente para este suelo. Sigue siendo el virus del herpes simple 1 de la gente local más frecuente de las encefalitis, no epidemias, de las epidemias locales. No se olviden eso. Virus del herpes simple. Entonces, ¿qué datos nos puede hacer sospechar, no? Datos focales más frecuentes, ¿no? Afasa o ataxia, hemiparesia, respuestas hiperactivos, respuestas laterales extensoras, movimientos involuntarios, temblores, miofonías y afección de pares craneales. Nos hace sospechar una meningitis. Entonces, hay una alteración incluye el eje hipotálamo y hipoficiario, ¿no? Que nos va a dar trastornos en la regulación de la temperatura,
de la famosa diabetes insípida, ¿no? O el síndrome de desinfección inapropiada de hormona tiroidea. Bueno, dice acá. Entonces, el líquido cefalorraquídeo debe realizarse a todos los pacientes. Ya tenemos que ver qué es lo que está alterado. Vamos a ver que en el líquido no va a haber células. La glucosa es muy raro que se baje. Puede haber incluso atípicos, pero no en esa cantidad. Entonces, es importante. Por eso se tiene que ser el mismo líquido cefalorraquídeo, ¿no? El diagnóstico para ver el agente causante, ¿no? También podemos hacer detección de inmunoglobulina M específica contra un virus, ¿no? Que ya se tiene, más o menos ya se está avanzando con eso. ¿Ya? Bueno, las demás pruebas, pero no serológicas, detección de antígenos. La PCR mide el ADN, ¿no? de los virus, ¿no? Pero también las pruebas serológicas, sobre todo el tipo de inmunoglobulina, ¿no? Que también nos puede hacer valer a detectar de eso. Acá. Generalmente cuando el encéfalo se empieza se aparece en la resonancia. Este cerebro, ¿no? Se va tematizando este cerebro. Es una resonancia, la tomografía no se mira, ¿no? También indican que se puede hacer una biopsia de esas lesiones, ¿no? Pero hoy día casi ya no es factible porque se tienen otras pruebas para detectar si son lesiones diferentes. Entonces, el tratamiento ya sabes que tenemos que activar si podemos determinar si sería específico, ¿no? Pero también tiene que haber, ¿no? Restricción de líquidos, evitar soluciones hipotónicas, soluciones vitales, que tengan buena respiración, que buena saturación, ¿no? Sobre todo la fiebre, si bien es cierto, es un mecanismo de defensa del ser humano, pero también hace daño cuando se eleva, cuando se puede llevar a hacer convulsiones, ¿no? Ya. Este otro tema es el absceso cerebral. Acá sí vamos a tomar. Como dice ahí, es un proceso supurativo que va a tener luz, pero es focal en el parénquima, producido por bacterias, hongos o parásitos. Pero no hay absceso por viral, ¿no? Tiene tres mecanismos de expulsión. ¿Por qué se llama un absceso? Puede ser por extensión directa, por contigüidad, una otitis, una sinusitis, una mastoiditis. Puede ser por diseminación hematógena, que es el más frecuente. Puede ser un absceso pulmonar, una fístula, unas lesiones en la piel inclusive, ¿no? Y también puede producirse por un traumatismo craneoencefálico abierto. O sea, el tratamiento en sí ya es un polimicrobiano. O sea, el 60% de los abscesos no es un solo germen, es más de los germes. Entonces es polimicrobiano. Entonces tiene estas etapas. ¿Cuántas etapas? No se olviden de esto. Celulitis de edad temprana de 1 a 4 días, en la tomografía no vamos a ver nada. Luego viene celulitis tardía, ahí sí ya vemos un poco, ahorita vamos a ver el gráfico. Es de 4 a 9 días. Luego viene la etapa de capsulación temprana, de 15 a 13 días, y la cápsula también ha pasado a los 14 días. Entonces, igual,
puede ser un hemograma, la infección, la proteína C reactiva, los anticonceptivos, la radiografía de tórax, toda una serie de análisis, pero en este caso no se olviden esto. ¿Ya? Porque el absceso puede estar tomando un cuadro de infección de cadena y se puede clavar. No se la talla en este caso. Entonces, ahí está la triada. ¿Cómo sé que un paciente tenga un absceso, no? Cefalea, fiebre y focalidad neurológica. Hasta puede haber crisis convulsiva. No se olviden eso. Antes del tratamiento vamos a hacer. El diagnóstico está en el ataque y la resonancia. ¿Qué es lo que más necesitamos, ¿no? Es la persona que tiene más ventaja sobre la norma. Entonces aquí vemos celulitis precoz, no se ve casi nada. Esta es una patología que podemos ver acá de edema ya, ¿no? Que la patología no ve nada. En la otra imagen, ya está, esta es una celulitis tardía, ¿no? Ya se nota más claro y ya está haciendo cambio, ¿no es cierto? Acá el otro imagen, allá está haciendo la observación, ¿no? Cuando se ve un blanquito, aquí es su cápsula. Acá hay un absceso pequeño, que trae bastante edema, ¿no? O sea, hay dos patologías que traen bastante edema de un imagen así. Pero el que gana es el absceso cerebral. Aquí tiene un edema importante. Parece que está chulito el tipo de dermatoides. Porque los tumores cerebrales también dan bastante edema, pero más le gana el absceso. Entonces, puede formarse varios abscesos, ¿no? Dicen conocidos de abscesos hijos o satélites, ¿no? Puede dar la verticulitis, nos puede dar plexitis, una retromeningitis también, ¿no? Nos puede dar también el absceso cerebral, ¿no? Entonces, igual acá, ¿no? El tratamiento médico es para los que tienen un tamaño reducido de hasta 3 centímetros y tienen de aparición múltiple, ¿no? O es poco accesible la acción quirúrgica. Entonces, siempre mientras se ve el cultivo se hace un tratamiento empírico, ahí avanzando, ¿no? Se hace una combinación para aerobios, anaerobios y gran posición de gran como dicen. Y también tenemos que dar acá los corticoides. Tenemos que saber qué antibióticos atraviesan la barrera intestinal. No todos los cuando vemos un granazo como visto con granotes, pues es quirúrgico. Pero dice ahí, se hace mediante una declaración mínima, una criatura mínima, o suficiente de táxima. Nosotros cuando entramos a ver eso, es que hacemos una criatura pequeña nomás, porque lo que nos hace es sacarle la cápsula. O sea, una vez que aspiras la puse ahí, entonces la cápsula se despega casi solita. Entonces la idea es sacarle con cápsulas, y ahí también están los microbios, porque solo sacamos el líquido, se sigue infectando ahí. Y generalmente no llega, el antibiótico no llega a paralizar algo, no llega. Esas ideas en forma general. Dice, sospechar meningitis ante esa triada, ¿no? Fiebre bruja y dolor de cabeza. Si tiene ataxia y nixtamus o sección como se puede esperar, especialmente también puede afectar a los pares cerebrales, la tuberculosis, la pulsera también. Dice, claro, regla del 5 para recordar los valores normales técnicos corregibles. Es 5. Dice, más de 5 células es patológico, más de 50 miligramos de proteína y es patológico,
y menos de 50 por el ortodoxo de peso patológico. Entonces ya tengo una meningitis. Eso hay que pensar así. En algunos de tus reportes indican que la causa más frecuente de meningitis aguda viral es un intervino y el virus del herpes de tipo 2. Pero la causa más frecuente de encefalitis es el virus del herpes. Ah, muy bien. Esa actividad de hombres no son vídeos, ¿no? Para el absceso cerebral, ¿no? Así como hay una actividad para las meningitis, cefalea, focalidad neurológica y herpes, ¿no? Es obvio, ¿no? Porque forma un tumor, una masa tumoral. Y como sobre la partida acá en el absceso cerebral, contraindica la función lumbar, ¿no? Ya. Este otro tema de la meningitis cerebral, ¿no? Bueno, como su nombre indica, ¿no? Inflamación de los ventículos, más que todo del apéndice, ¿no? Que es la que recubre los ventículos. Problema de epididimitis o edema ventricular. Prácticamente es una complicación de las infecciones integrales en adultos y algo más de las meningitis en la infancia. Acá tampoco no nos ayuda mucho la imagen, ¿no? Pero puede tener un desenlace fatal si no se da un tratamiento adecuado, ¿no? Se puede mirar acá que estas son el epéndimo que está inflamado. En la resonancia se puede ver eso. Pero obviamente como si me ha dado porque tiene un absceso o me ha dado porque tiene una meningitis, pues el tratamiento curando el absceso también se va a curar eso, pero no está nada especial. Este otro tema que está indicado que sí lo usa es la hidrocefalia adquirida. Es por aumento del aumento patológico de cefalorraquía, cualquier de sus sitios, ¿no? O también puede ser aumento de la producción, ¿no? Pero que desde acá, la gran mayoría de las meningitis producen hidrocefalia con el tiempo, no es inmediato. Pero otras afecciones que producen lesiones o tumores que se deben por la pared espinal, infección del sistema nervioso central como meningitis bacteriana, tuberculosis, tricosis virales también, sangrado en el cerebro, sobre todo la corteza subarachnoidea, y también los traumatismos cancerígenos producen la gran hidrocefalia. Entonces, estos son los síntomas más frecuentes: dolor de cabeza, pereza, alteración del equilibrio, a veces no controlan la vejiga, como les decía a los colegas de esto, ¿no? Hay la actividad de Hawking cuando uno sospecha de una hidrocefalia, ¿no? Sobre todo en el adulto medio, ¿no? Pérdida de control de la vejiga, problemas de la visión y deterioro de la memoria u otras capacidades de pensamiento, ¿no? Eso nos hace pensar que es una hidrocefalia. Entonces ahí está, fácil de distinguir, ¿no? Los de están bien dilatados. Pero cuando yo dudo, ustedes saben que hay el índice de EVA, ¿no? Si medimos de acá hasta acá y desde acá hasta acá, lo medimos este es 3. Si sale más de 0.30 ya se considera hidrocefalia. En estos casos, a veces no podemos saber quién originó la hidrocefalia, entonces simplemente le colocamos una derivación ventículo-peritoneal, que es lo más frecuente. También se hace ventículo yugular, ventículo atrial, pero es muy trabajoso y no se ha dejado. Esta tema que está entrando de moda, la ventilostomía endoscópica, el piso del tercer ventículo ahí se le rompía la membrana, pero se me da cuenta que pasan los años, otra vez se cerró la membrana. Entonces sigue en boga la derivación ventículo-peritoneal. Y el último tema, el empiema sudural, que
otro tipo de infección que también requiere tratamiento quirúrgico. Es el infección que consiste en el acúmulo de pus entre el cerebro y las membranas que lo recubren, las benignas. Los pacientes que lo sufren suelen encontrarse severamente enfermos con un mal estado general y fiebre alta, que se acompaña de síntomas neurológicos de rápida progresión. No se olviden que la meningitis está afectando al líquido cefalorraquídeo. En cambio, acá está hay pus en el espacio subdural, que puede simular un hematoma subdural crónico, por supuesto. Entonces ahí ve cómo se va formando acá la pus. Se va formando. Ahí está. Mira cómo es un absceso cerebral en el parénquima, un empiema. También hay abscesos epidurales. Nunca he visto en mi vida, pero dicen que también puede formar. Sobre todo después de un traumatismo craneoencefálico. Entonces, ya sabemos que la supuración entre la superficie íntima de la lomade y la esfera de la aracnoide, ¿no? Es no sudar, ¿verdad? ¿Por qué le dicen empiema y no absceso? Dicen ¿por qué? Porque el espacio sudural ya es un espacio que ya está formado, ya. En cambio, el absceso es los patógenos que se hacen crecer ahí. Entonces, las causas son las mismas. Entonces, los lactantes puede ser por a nivel del oído. Son las mismas que causan los abscesos cerebrales. Para que a mí parecidos son. No hay mucha diferencia. Así se mira. Si yo veo esa imagen, ¿qué puede hacer también? Un absceso subdural, un absceso subdural, pero un hematoma subdural no puede ser, ¿no? Entonces, para eso tengo que recorrer a las ruedas, ¿no? Entonces, de seguro que acá tiene fiebre, los que tienen los hematomas subdurales no tienen fiebre. Acá ellos tienen una especie de trauma, se han caído una semana, días antes, las que han estado con infecciones de otro tipo, nos hace sospechar. Entonces, este cuadro clínico también no se balea, puede haber enfermedades craneales, edema de papila, cuando es muy grande el absceso, ¿no? Acá te dice estamos en un absceso, ¿no? Y acá, claro, uno así dice, no es un hematoma subdural, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero no, es la clínica la que hay que sacar de todas maneras. También puede haber un absceso interhemisférico, como en este caso, ¿no? Ahí se va a formar un absceso cerebral. Un absceso, pero un empiema. O sea, no puede ser absceso porque ese espacio ya estaba como ese. Bueno, el tratamiento es, hay que evacuar pues, ese acúmulo de sangre, una queratomía mínima también, y se le puede poner un drenaje para que salga el resto, siempre con su cobertura antibiótica, ¿no? Y jóvenes, eso era lo que tanto imagen. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer, jóvenes? ¿Verdad? De la cirugía, digo, bien bonita la cirugía. ¿Alguien va a estudiar cirugía? No, claro, esto es una partecita, nada más. Sí, los tumores también es así de tumores. Parece, no, es así de tumores. Tanto metastáticos como primarios, ¿no? Hay de la línea media de la convexidad, hay intraxiales y extraxiales. Hay son, como los gliomas más, o sea que es un compendio grande. Entonces, no se olviden que las preguntas que yo doy son de estas diapositivas, pero no rebuscáis, no tiene sentido las que no. ¿En un absceso cerebral se hace punción lumbar o no? No, pues, o sea, así de simple, eso tiene que saber. ¿Qué más tiene que decir? ¿Qué virus es más frecuente para las encefalitis? Porque la mayoría son virales. ¿Cuál es? El herpes, ¿cierto? El herpes zóster tipo 1 y 2 que lo han dicho ahorita. Eso lo tienen que revisar bien.